Un texto filosófico jamás será acorralado por el tiempo. Texto fuera de contexto. Pensando un poco en el tema de que nos convoca sobre la crisis, me remití un poco a una reflexión antigua, pero que me parece que vamos a ver que en muchos aspectos tiene mucha actualidad para hacernos pensar en la política de hoy. Sin lugar a dudas, los griegos de alguna manera reflexionaron sobre cuáles eran las causas principales de la crisis, tanto de las crisis personales, las crisis en el entorno familiar, como en la comunidad política, ¿no? En este sentido, ellos utilizaron dos grandes conceptos para hablar de la crisis dentro de la polis, en especial de la crisis que tiene que ver con la lucha armada abierta, digamos, la violencia. Estas dos palabras son, por un lado, polemos, ¿sí? Que refiere justamente a la guerra que se establecía en contra de los extranjeros, que muchas veces tenía que ver con la búsqueda de nuevos territorios, de el engrandecimiento de la patria. Y a donde, la violencia muchas veces llevaba a, tomar prisioneros a los enemigos, a esclavizarlos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, una guerra que es muy especial por justamente el poder nocivo que tiene de corroer la propia comunidad, que es justamente la estasis, ¿no? O la guerra civil. Al respecto de esto, Aristóteles nos dice en el libro de la Política, ¿sí? En el libro 5, que toda constitución o toda forma de gobierno lleva en sí misma la semilla propia de su disolución, ¿sí? Toda forma de gobierno lleva desde su concepción la forma de su disolución. Exactamente, ¿no? Es como vemos, una metáfora biológica. El organismo político es similar a un organismo vivo, cuya enfermedad, ¿no?, tiene que ver con estos conflictos que se dan al interior cuando dos facciones se levantan por la puja o la lucha por la obtención de los privilegios, de los honores, de la riqueza, es decir, de los bienes escasos de una sociedad, ¿no? Tanto para Aristóteles como para Platón, estas serían las mayores causas de guerra entre los mismos ciudadanos. Y la beligerancia de la disputa es similar, van a decir, a la que se da contra el enemigo extranjero. Sin embargo, va a decir, por ejemplo, Platón, a diferencia de lo que pasa con la guerra con el exterior, lo que sí hay que lograr es una nueva estabilidad, ¿no? Porque no se puede considerar la disolución total de la comunidad. Entonces se tiene que llegar a una especie de amnistía y un restablecimiento del orden legal, ¿no?, del orden social, que se ha perdido por la estasis, ¿no? Esta estasis que es particularmente crítica porque subvierte todo el orden social, todo, ¿no?, el orden establecido. Entonces tenemos, digamos, dos tipos de guerras que serían dos tipos de crisis. Una guerra de la polis con el extranjero que me quiere invadir, por ejemplo, y otra hacia adentro, entre los propios habitantes o ciudadanos de la polis. Y ante esas dos opciones hay diferentes propuestas que dan tanto Platón como Aristóteles. La más importante es recuperar de alguna manera algún tipo de orden social, ¿no? Porque no es posible, que es el gran tema incluso de la filosofía del siglo XVII, ¿no? O sea, ¿cómo mantener el orden social, ¿no? Y no matarnos entre nosotros, básicamente. Claro, y sabés que de forma muy interesante Aristóteles
a pesar de, bueno, justamente convenir con Platón de la necesidad de este restablecimiento, de esta pacificación, ellos de alguna manera reconocen que esta puja por los bienes escasos de la sociedad es consustancial a la comunidad política, es decir, no es posible que no exista, digamos, una conflictividad derivada de la puja por el poder, la puja por los bienes económicos. Entonces, él en este sentido, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, en otro de sus libros, Constitución de los Atenienses, a donde él analiza las constituciones de las polis de su época, va a decir que no va a llamar la atención sobre una ley de Solón, que es la ley de la timía. La timía era la pérdida parcial o total de los derechos de ciudadanía, ¿no? Y él decía que, bueno, el ciudadano que no tomara un posicionamiento en favor de alguna de las dos facciones en lucha, ¿sí? Se vería justamente castigado con la pérdida de sus derechos de ciudadanía. Es decir, no era posible la neutralidad, ¿no? Así que, fíjense, mirá, ¿no? Que paradójicamente, ¿no? Al nivel de conflictividad que significa una guerra civil, ¿no? El reconocimiento de que no es posible mantenerse neutral y que es propio del ser ciudadano, del ser un ser político, el tomar posicionamiento con respecto a esto, ¿no? Así que me parece que ¿no? Interesante, sí. Muy interesante con respecto a discusiones que hoy mismo se dan, ¿no? Hoy en día, ¿no? A donde muchas veces escuchamos discursos de una pretendida neutralidad, ¿no? De justamente el no querer tomar posicionamiento, decir, bueno, a mí no me interesa la política, yo no sé nada de política, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? Esto es posible? ¿Hasta qué punto uno no tiene nada que ver con eso que sucede en el propio Estado, digamos? Y la solución que da Aristóteles también es igualmente muy interesante, ¿no? Entonces él decía que en el propio núcleo de cada tipo de gobierno está la semilla de su propia disolución, de su propia guerra civil. Y esto sucede cuando los gobiernos que tienden al bien común, ¿sí? Al bien de todos los ciudadanos, se corrompen y empiezan a buscar el provecho propio, ¿no? Los gobernantes empiezan a querer acaparar, ¿no? La suma del poder y de las riquezas. Entonces, de esta manera, la monarquía, que es buena, se convierte en tiranía cuando el rey no es virtuoso, ¿no? Y quiere acaparar todos los bienes sociales. Lo mismo sucede con la aristocracia, que deviene en oligarquía, y la politeia o república, que él va a decir que es dentro de los gobiernos realmente existentes, es en términos prácticos, el mejor. Justamente ¿por qué? Porque es el gobierno de muchos ciudadanos que han obtenido una situación socioeconómica media, es decir, no de extrema riqueza ni de extrema pobreza. Entonces, estos sujetos, ¿no? Que no ambicionan los cargos públicos para hacerse de una cierta posición económica, social, pero que tampoco lo rechazan, serían los más idóneos para gobernar, ¿no? El bienestar de la mayoría de los ciudadanos es la vía más práctica para que no se dé esta conflictividad extrema. Mira, bueno, hay ahí entonces sectores que intentan, digamos, hacerse del poder para propio beneficio, ¿no? Que operan, digamos, por sectores determinados. Y se puede pensar la sociedad actual tranquilamente desde ahí, ¿no? Hay sectores económicos que o participan del poder o ponen muñecos en el poder que sean representaciones de sus propios intereses. Pero a la vez hay un discurso desde el poder que incluye a toda la sociedad o pretendidamente, ¿no? Hay una... bueno, ¿y qué más?
Bueno, justamente esto, ¿no? Y él, de alguna manera, ¿no? Desmitificar y pensar que realmente es una decisión política la distribución de la riqueza y de los privilegios, ¿no es cierto? Entonces, qué actual que es esta reflexión de Aristóteles, ¿no? A donde él considera que cuando una comunidad está constituida realmente por hombres libres, ¿no? A donde la mayoría tiene una cantidad moderada de bienes materiales, ¿no? Y no se encuentra polarizada la población entre pobres y ricos, la ciudad se convierte en un régimen, ¿no? Virtuoso, ¿no? Que tiende al bien común y que ayuda a la concordia social, ¿no? Que es lo que se rompe con esta polarización. Claro, si hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco, o sea, pobres, la polarización y por ende el conflicto y por ende la crisis es inminente. Es como que germina la semilla de la conflictividad, para retomar con el ejemplo de Aristóteles. Cami, ¿querés preguntar algo? No, estaba pensando que está bastante en diálogo con lo que veníamos hablando antes, ¿no? De la idea de estasis y de disolución posible de la comunidad. Me parece que hay algo ahí de la disolución de acuerdos, ¿no? De la disolución de lo común, que me parece súper interesante para pensar desde Aristóteles también incluso. Eso, no ninguna pregunta en particular. Sí, la verdad que sí, me parece que de alguna manera representa bien este espíritu de lo común, de la necesidad de lo común, de la construcción de la comunidad, pero una comunidad a donde se garantice que realmente todos los ciudadanos puedan ser libres y tener en cantidad suficiente sus necesidades cubiertas y su participación política, ¿no? Que tenía que ver justamente con este ideal de buena vida para Aristóteles, ¿no? Bueno, ahí como el término crisis ha mutado en el tiempo, pero atraviesa la historia, ¿no? La historia humana y política. Muy bien. Bueno, pasaba Elia Acevedo por el estado de la cuestión.